Saludos todo el mundo, aquí estamos otra vez en Exegesis, donde estamos explicando completamente o detalladamente lo que estamos viendo en la Escritura. Estoy con el rabino Ismael Parode y también la bella Scarlett. Entonces, si Scarlett es directora o pues jefa o ella y su esposo del proyecto de Cimientos. ¿Qué es Cimientos, Scarlett? Pues Foundations o Cimientos para Liderazgo es una escuela, digamos, intensiva, que es un discipulado que dura 10 semanas, casi 3 meses, en la que los jóvenes pueden separarse de las actividades que tienen como en el mundo, de pues lo que normalmente la sociedad te está pidiendo, ¿no? Que estudies, que hagas, que te muevas, que consigas un trabajo, pero consideramos que si un joven puede separar 10 semanas de su vida para poder servir al Señor y escuchar su voz como en el susurro apacible, todas las cosas les van a ser añadidas. Entonces creemos que para poder influenciar realmente en la sociedad necesitamos ese cimiento que cambia vidas y que puedan reformar a la sociedad una vez que sepan quiénes son, quién es Dios, qué es lo que pueden hacer con esta herencia que Él les ha dejado. Entonces eso es Cimientos. Y Scarlett y su esposo Rubén, cual estaba en la primera sesión de Exegesis, son parte de nuestro equipo de liderazgo aquí en CCI también. Y tenemos con nosotros el rabino Ismael Parode, amigo mío de muchos años, y Dios le ha ubicado aquí para unirse con nuestro equipo aquí en Monterrey. Y pues, Ish, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Richard, muy bien. Muchas gracias, Scarlett. Qué gusto, ¿eh? Entonces queremos meternos, yo soy Richard Hayes, algunos me conocen, y queremos meternos, estamos en el libro de Efesios, y cómo nos está cayendo bien lo que estamos viendo aquí, y estuvimos con el doctor Alfredo Cerez la vez pasada, y seguimos progresando con los varios líderes de comunidad. Queremos comenzar, Scarlett, con versículo 7, leyendo y poniendo un poco de contexto. Y básicamente creo que iniciaremos más o menos con versículo 9, dependiendo, queremos leer de 7 a 12, habíamos dicho, ¿verdad? Sí. 7 a 12, iremos versículo por versículo, Scarlett, Ish, yo, y hasta que llegamos a 12. Amiga. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Casi quiero predicar en esta. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Wow. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, ¿verdad? Volviendo a 7 donde comenzamos, hay algo que tú quieres meter, ¿verdad? Ligeramente aquí en 7, Ish o Scarlett. Nada más que te está picando los ojos, está tan bonito. A mí me gusta mucho como estudiar diferentes versiones, diferentes traducciones, porque contrario a lo que muchos piensan, las traducciones más nuevas están más enriquecidas porque se tiene mucho más acervo de textos antiguos, de algo más específico respecto al idioma original en el que estuvieron escritos estos documentos. Entonces me gusta mucho en la versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que dice que aquel que es tan rico en bondad y gracia, Él decidió como recomprarnos. Entonces a mí me parece algo como digno de subrayarse, porque la riqueza que nuestro Señor tiene es mucho mayor que simplemente oro y plata, ¿no? Y que la riqueza que se desborda de su corazón es la bondad y la gracia.
Pero tocas este punto, comprar de nuevo. Es la palabra redención que está aquí. ¿Quieres hacer comentario? Todos los sacrificios, ¿cuál es el sentido de un sacrificio? Acercarse. Sí. ¿Ok? Todos los sacrificios tienen un grado de imperfección. Todos. ¿Y cuál es la razón que tiene un grado de imperfección? Porque se tienen que volver a hacer. Así Sí. es. Es decir, si no se tuviera que volver a hacer, sería perfecto. La razón que se tienen que volver a hacer es porque tienen un grado de imperfección. Entonces, el acercarnos a Él, el ofrecer un sacrificio, lo que era en las Escrituras, ¿qué veía Dios? La intención de la persona. Pero por más buenas intenciones que tengas, no lo lograrás. Entonces, ¿cuál es la posición que ahora tenemos? Acceso directo. Así es. Nos ha abierto las puertas. Así es. Pero redención es en el sentido de, el contexto normalmente con la palabra redención es alguien es un esclavo Sí. y tenía que ser comprado, Sí. ¿verdad? Y en eso vemos el valor del ser humano en el sentido que es su precio. Y sabiendo que estuvimos hechos en la imagen de Dios, entonces el precio para redimir o comprar o regresar es la vida de Dios mismo. Y Así si es. queremos hacer eso, en el sentido de es algo que realmente atónito, que desde el principio Ese fue Dios ha puesto este valor sobre nosotros, ¿verdad? Y este es donde hallamos Romanos 5:8, donde está diciendo, mientras que todavía éramos pecadores, Cristo ya en el corazón de Dios desde el fundamento del mundo, Así es. esta decisión de redención fue tomada, ¿verdad? Y qué hermoso en el sentido y la consecuencia del pago es perdón completo, ¿verdad? Y este perdón completo brinda del corazón de Dios mismo. En el sentido, este es su corazón de pagar este precio, aunque un precio tan alto, pero en el sentido, ¿y qué motivaría eso? Me gusta lo que tú estás diciendo en la nueva traducción viviente. En ocasiones, en lugar de decir gracia, dice bondad, yo voy a añadir extremo, ¿verdad? En el sentido, en inglés decimos kindness, bondad. Y realmente es algo muy chido en el sentido de gracia es una excelente palabra si lo definamos en el contexto del Nuevo Testamento y todo eso. Pero básicamente hay un amor, compasión, interés, no autointerés, interés por el que está exiliado, separado, consecuenciado, en esclavitud de sus consecuencias. Entonces se brindase eso voluntariamente y libre, ¿verdad? Entonces, este es algo que creo que en 7:8, no sé si queremos ver algo en 8, Ish. ¿Qué te dice el pasaje que hizo sobreabundar? Recordemos cuál era la posición de Israel en Egipto, era esclavo. Sí. Cuando salió el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que pasó cruzando el Yam Suf, el mar? La vida les cambió, los hizo sobreabundar. Decías ahorita acerca de la gracia, te embelleció el rostro. Así es. Es decir, ¿cuál es la evidencia de que eres libre? La evidencia de que eres libre es que se te ve en el rostro. Se te ve en el rostro, tu rostro. Y la cambió. cara de su rostro. Exactamente. La Se expresión. refleja Él a través de ti. Que fue lo que pasó con Moshe, como dices, cuando bajó el Har Sinai del Haz tu monte Sinaí. comentario de gemelo. Ok. Cuando, Por cierto. cuando dice el pasaje que Noé habla de Beleto Ledot Noach, estas son las generaciones de Noach. Noach ish tzadik tamim. Noé, un varón, ish, que es cualidades espirituales elevadas. Tzadik, que es justo. Tamim. Tamim es la palabra que dice perfecto, pero también viene de la palabra teumim. Y teumim significa gemelo. Entonces, el contexto de perfección es ser un gemelo. ¿Y dónde vemos esto? En el plan divino de Dios, en Bereshit, en Génesis. Sí. Dijo que Dios hizo al hombre Selem Elohim. Selem Elohim es imagen de Dios. Entonces, básicamente el hombre es que su gemelo.
Entonces, el concepto de ser Vuelves a perfecto, decir eso. Dios hizo Este al es hombre. Génesis 1:26 a Exacto. 29. Este es el contexto de esta palabra que tú estás diciendo. Exacto, Dios hizo al hombre Selem Elohim, imagen de Dios. Básicamente lo hizo su gemelo. Entonces, el contexto de Dios, de un gemelo, de una persona perfecta, no es que nunca te equivocas, sino que permaneces en la imagen de Dios. Ahuá. Que es como dice en Mateo 5, ¿no? Que tienes que ser perfecto como tu Padre en los cielos. Entonces, para los fariseos este era un comentario como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Que tengo que esforzarme en ser tan perfecto como el Señor. Espera. Entonces, el asunto de redención, la gracia, es tan abundante que puede restaurar hasta la imagen perdida. Exacto. Totalmente. Y pueda reflejar la imagen de Dios en ti, que fue lo que pasó con Moshe Rabbeinu cuando bajó de Har Sinai. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, Sí. su rostro, ¿qué hacía? Resplandecía. Resplandecía, estaba reflejando una luz. La misma luz que dice en Génesis que vio Dios que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Esa luz que fue reservada, ¿para quiénes? Para los que fueron restituidos. Creo que es Romanos 8:29. Es que ese entendimiento, Yish, de lo que estás comentando, cambia totalmente esa frase. O sea, por tanto, sean perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. Ujú. Ya no se trata de esfuerzo, sino se trata de entender que esa es nuestra esencia y esa es Claro. nuestra imagen. Ser como Dios, como dice también 1 Juan 4:17, tal cual es Jesús en este mundo, así somos nosotros. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, esa es la voluntad de Dios para el ser humano, restaurarlo hasta la imagen de su Hijo. Excelente. Ajúa. Sí. Ok, seguimos. ¿Estamos en 7 o...? Oh, ya. Sigue el 8, el 9, perdón, Sí. dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es donde quedamos la vez pasada que estuvimos hablando acerca de cómo El Dios misterio. a través de nosotros daba a conocer. En 8, si pudiéramos incluir eso, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Como que lo lleva a otro nivel de entendimiento, o pudiésemos decir revelación, o como me hace pensar de 1 de Corintios, no sé si te acuerdas, capítulo 2, versículo 15, ¿verdad? Donde dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñar a Él? Pero nosotros entendemos esas cosas, nosotros entendemos cómo Dios piensa, nosotros entendemos cómo Dios concluye, nosotros entendemos los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Estoy leyendo en la nueva versión también ese versículo, ¿verdad? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. O nada más este pequeño comentario aquí en unos 7, creo que 8, abundar para con nosotros toda sabiduría y inteligencia. ¿Puedes repetir la cita, Richard, para que la puedan ver en Primero casa? de Corintios capítulo 2, versículo creo que es 15, ¿verdad? ¿Verdad? Y en las dos versiones está estoy sacándolo un poco fuera de contexto de 8 a 9, la transición, pero de todos modos es parte de lo que nos ha sucedido y obviamente nos abunda su sabiduría y inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces ahora, vamos a practicar qué es el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Bondad es lo que está diciendo en la... No. Pues se puede interpretar como lo que mejor le parece, ¿no? De acuerdo a como desde donde Dios ve el panorama de la humanidad, lo que mejor le parece es que estemos en Él, que tengamos ese entendimiento y esa sabiduría. Entonces, siempre a mis alumnos les digo que el mayor misterio es que estamos en Él, pero Él está en nosotros. Entonces,
y en ese entendimiento ir creciendo, como en esa madurez, pues eso es lo que nos va como, no calificando, porque lo que nos califica es el sacrificio de Jesús, pero nos va capacitando y nos va armando para darnos cuenta de que no solamente estamos en este mundo para llenar un espacio y gastar oxígeno, como decimos por ahí, sino que estamos en este mundo porque así le ha placido a Dios, porque Él tiene un plan, como decías en Romanos 8, hemos sido elegidos, hemos sido predestinados, y no solo eso, sino que Él ha puesto todo lo que necesitamos para fungir en ese papel, en ese rol, en esa vida, en ese entorno, en esta sociedad, y que así le ha placido a Él. Ese es como el beneplácito, el buen placer de su corazón. El buen placer de su corazón es compartir lo que está haciendo, lo que está logrando y lo que está pensando referente a nosotros mismos o los seres humanos. Pudiera meter esto. Ahora, versículo 9 y 10, déjame leerlo en la nueva versión. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado, pensado para cumplir el buen propósito de Dios. O el propósito de Dios va a cumplir a través de quién es Cristo, qué hace Cristo y cómo afecta o incluye a nosotros. ¿Otro pensamiento, Ish? Me gustaría mencionar un poco desde el del 8 para que lleguemos al 10, si me permites. Dice en hebreo, Irat Hashem, Reshit Chochma, Irat Hashem, Reshit Da'at, el principio del temor. Es el conocimiento, el principio del temor es... el principio de sabiduría es el temor. Ok, en hebreo me lo sé diferente. Reshit dice, Irat Hashem, Reshit Chochma. Irat Hashem, el temor de Dios, el respeto a Dios, es una conciencia restaurada. Wow. El verdadero temor de Dios es una conciencia restaurada. Reshit Chochma, Reshit Da'at. Chochma es sabiduría, pero Chochma es creación, es con lo que Dios creó. Reshit Da'at, Da'at es el entendimiento, es con lo que Dios conectó. Entonces en la creación, Dios crea y conecta a través de una conciencia restaurada, una verdadera conciencia restaurada. Cuando verdaderamente entiendes este concepto, entonces dice el pasaje, nos hizo sobreabundar, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? Que a Él le plació. Exacto. Él quiso. A Él le plació esto. Le plació darnos a conocer a nosotros el reino. Le plació. Ahora, Él y sus consecuencias. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando tu conciencia no ha sido una conciencia restaurada. Y cuando tu conciencia no ha sido restaurada, no creerás que es tan fácil. Exacto. No creerás que es tan fácil. Creerás que hay algo más que tienes que hacer para ganártelo. Porque no ha sido restaurada tu conciencia. Porque entonces tienes que hacer algo para que a nivel conciencia te sientas bien. Pagar. Exacto. Sí. Pero cuando tu conciencia ha sido restaurada, entiendes que a Él le plació dártelo sin que tú tuvieras que hacer nada. Sí. El misterio de la conciencia restaurada. Cuando la persona no la tiene restaurada, piensa que tiene que hacer algo para ganárselo o merecérselo, porque él mismo se descarta, no se siente merecedor de algo tan grande y gratis. Sí. Wow. En cierto sentido estoy torciendo un poco lo que estás diciendo, pero en la separación, las conclusiones de mi alma o personalidad sobre pronuncia, ¿verdad? Y lo que sería conciencia y mi dimensión espiritual se mengua, ¿verdad? Pero
a través de lo que Cristo ha hecho, puedes decir, se mengua, o usando simbologías bíblicas, circuncide, se quita o vuelve a ponerse en su orden debido, y el espíritu y conciencia vuelve a destacar en el diseño original. Exacto. ¿Sería una buena explicación? Que es el Selem Elohim, que es la imagen de Dios, a llegar a concluir que al final del camino eres su gemelo. El que no naciere de nuevo no puede ver ni puede entrar. Exactamente. Súper. Ok, vamos a meternos aquí. Hay otra cosa aquí en 9 que tú quieres decir, Scar o Ish. No, estoy bien. Creo que estamos bien. A mí yo en lo que ya tengo nietos y todo eso, me gusta mucho poner muchas cosas en contexto familiar. Entonces, en esta época de mi vida, lo que a mí me da mucho placer y gusto es ver mis hijos destacar, ver mis nietos levantarse. ¿Se me explico? Y en cierto sentido, hallamos este sentir, ¿verdad? Lo que está dando el Padre, lo que está dando el Creador gusto, es ver, se me explico, nuestra, pudiese decir, inclusión, o Él se propuso en sí mismo que mi hijo pudiera destacar. Como padre, yo quiero dejar una herencia. Él dejó herencia, y herencia mucho mayor que solo cosas. Una herencia de ser, una herencia de tener y una herencia de poder hacer. Entonces, sí, veo mucho de eso en eso, y eso es lo que le complacía. Me impacta mucho, ¿verdad? ¿Qué es lo que complace a Dios? Y lo que complace a Dios casi tendría que, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, donde está diciendo, tenga esta actitud que estaba en Cristo mismo, que no estimó cosa que aferrarse, ser Dios, pero se hizo hombre. En cierto sentido, hay un desinterés en Dios, ser Dios, solo en el sentido de que es importante que sea Dios, y es importante que no lo suelte, pero aunque esa cosa es importante, Él ha aprobado, ha declarado por hechos, no solo por palabras, que tú eres más importante que Él. Entonces, y como que me parte la cabeza, ¿se me explico? Y obviamente, volviendo un poco a lo que tú estás diciendo hace ratito, en el sentido, no checa con quién somos como seres humanos sin redención, no cabe. Pero sin embargo comenzamos a ver, ahora sí, esto es lo que nos está sucediendo, y tal grado somos amados. Y es que ha sucedido que a lo largo del tiempo la persona ha sido educada e instruida de diferentes maneras, que ha llegado a concluir de una forma y piensa que la manera como está percibiendo las cosas es la manera correcta. Exacto. ¿Cuál es un error? Muchas de las veces. Aunque la gente bien intencionada intentó instruirle, no necesariamente le pasó las verdades completas. Exacto. Entonces, el problema a veces es como la persona está percibiendo las cosas y cree que es la manera como Dios está percibiendo. Cuando un concepto no está lo suficientemente sólido, es incapaz de poder tener un principio que sea una plataforma donde el poder pueda desarrollarse. Entonces, tienen buenos principios, pero conceptos débiles. ¿Por qué? Porque así fueron instruidos. Y a veces no te puede checar, si es como se dice, que algo sea tan fácil y tan sencillo como en una peshutá, como una fe sencilla. Como creer sencillamente de que este fue el diseño, así fuiste creado. Lo creas o no, así fuiste creado. Que a lo largo del tiempo algo pasó y se alteró de tu parte la percepción de la realidad, es otra cosa, pero no es el contexto en cómo Dios te hablará, porque Dios te hablará en el contexto de Teonim, de naturaleza restaurada, de lo que tú eres en la creación para Él. Exacto.
Justo es lo que yo había notado, y es lo que estaba como elaborando en mi cabeza, como este pensamiento que como seres humanos vivimos desde esta naturaleza que nosotros hemos edificado, o sea, como humanidad. Entonces los conceptos son pobres. Una imagen, pero una imagen exacto, es insuficiente, exacto. Entonces, ¿cómo podemos? Es imposible adaptar a Dios a la imagen que nosotros hemos creado de Dios. Es imposible adaptar a Dios. Exacto, no cabe, pero aún así, en su misericordia, Dios ha sido tan bueno, como dice aquí, o sea, se ha desbordado en bondad y misericordia y en gracia que aún en nuestros modelos cortos, insuficientes, Él se ha manifestado. Pero Él es el Dios que es rey, pero no es un rey soberbio, no es un rey egoísta, sino que ha probado que es el rey de la abnegación. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo contrario al egoísmo, que se ha negado a sí mismo para poder restaurar lo que Él diseñó desde el principio. Y es un concepto que choca muchísimo con la idea humana de reinado, con la idea humana de gobernar, que es como un gobierno en el que cada quien busca su propio interés, que es el egoísmo. Pero Dios dice, no, he buscado el interés de la creación, he buscado el interés del corazón de mis hijos, y no como un rey que se impone, como un pie gigantesco que nos aplasta, sino como un rey que se ha postrado a lavar nuestros pies. Entonces, es un concepto como que choca. Juan 1:18, y básicamente el nombre de nuestro proyecto dice Jesús ha venido para revelar el Padre. Así es. Y la palabra en griego es una exegesis. Entonces, una explicación completa. Y idolatría en un sentido. Un ídolo es la representación de un concepto, pero nunca puede ser una revelación, una expresión de un concepto completo de quién Dios es. Entonces, por eso ídolos siempre están presentando cualquier cosa que presenta. Es una limitación, no es una expresión completa. Entonces, siempre sea religiosa o sea un ídolo actual, es totalmente insuficiente de comunicar quién el Padre es y qué hace, ¿verdad? Y qué son las consecuencias de nuestras vidas. Entonces, para mí este es algo muy bueno, lo explicaste muy bien. Hay una palabra cuando, creo que lo vimos la vez pasada, acerca de cuando viene un profeta en medio del pueblo, yo me revelaré a él. Ma'ara en hebreo. Ma'ara es, me voy a revelar a él, y la misma palabra traduce espejo. Entonces yo me voy a revelar a él en el contexto en cómo él se vea, en cómo él se perciba. Como fuiste tan incapaz de ver al Padre en ti, porque no pudiste percibirte correctamente, vino él a mostrártelo. Wow. Porque fuiste incapaz de verlo en ti. Ve el libro de Santiago, el que ve la ley perfecta, el espejo perfecto de la libertad, y no se acuerda, en el sentido, lo No se que reconoce. esperemos que hallamos en la Escritura, Juan que es 5:34, escudriñéis las Escrituras porque penséis que en ellos hallaréis la vida eterna. Implicación, estás equivocado. Este no es el propósito de la Escritura. El propósito de la Escritura, porque ellos hablan de mí, es revelar a Cristo. Así es. Entonces, y como tú acabas de decir, y me acuerdas una vez también un comentario que hiciste, el lavacro está al altar de sacrificio. El lavacro, ¿de qué está hecho? Donde se laven, o como dice, lavando, o en el Nuevo Testamento con la palabra, el agua de la palabra de Dios, estamos lavando, pero en el lavacro están lavando después de haber oficiado cosas tan difíciles, problemas tan difíciles que están presentando en el altar de sacrificio. Entonces el sacerdote, para no contaminarse, vuelve y se lava en el lavacro
¿Compuesto de qué? Espejos, que eran los espejos que las mismas mujeres en Egipto los trajeron como ofrenda. Y cuando Moisés le dice a Dios, le dice a ellas, no las puedo recibir porque estas fueron usadas para vanidad. Entonces no puedo recibirlo. Ustedes las usaban para arreglarse, era para vanidad. Dios le dijo a Moisés, no, recíbelas. Tienes que recibírselas. ¿Por qué? Porque ellas se arreglaban para sus maridos. Recíbelas. Dios las puso en el kior, en el lavacro, y cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, después de ofrecer el corbán, el sacrificio, venía a hacer lavamiento de manos y de pies, pero la altura del kior era... Manos y pies, exacto, obras y dominio. Exacto. Y el kior estaba a una altura no tan normal. Entonces tenías como que agachar. Entonces cuando agachabas, tú veías en el agua tu rostro y veías también en los espejos tu rostro. Y Dios preguntándote, ¿te sirvió? ¿Te funcionó lo que acabas de hacer? ¿Te ves como yo te veo? Sigue. Porque entonces todo lo demás tendrá sentido. Pero si no te ves como yo te veo, regrésate porque no funcionó lo que Y hiciste. sin lavarse no puedes entrar. No puedes pasar. En el lugar santo Sí. y posteriormente el lugar santo. No puedes pasar. Necesitas Sin los lavar. conceptos correctos. Exactamente. Y el concepto Sin la correcto- autoimagen correcta. Exactamente lo que iba a decir. El haber concluido correctamente acerca de ti. Y esto es muy importante porque como que la gente hace mucho esfuerzo de concluir acerca de Dios. Y está bien, tienes que concluir, pero creo que todo lo vas a resumir en la mentalidad reducida de decir Dios es grande, cierto, y lo es. Pero el concepto es concluir acerca de ti, de lo que Él cree de ti, de cómo Él piensa de ti. ¿Cómo dice el pasaje? El pasaje dice Abraham, así le dijo el ángel Malach, cuando Abraham iba a llevar a Isaac a la Kedah, iba a llevar a Isaac a matar, el ángel le dijo 2 veces, Abraham. ¿Por qué le dice 2 veces? Una vez que le diga ya, Abraham no está sordo, una vez que le diga Abraham, él se va a parar. ¿Por qué le dice 2 veces? Más adelante, Jacob, 2 veces. Luego, Moisés, 2 veces. No son sordos, díselo una vez. El concepto es que hay 2 Abraham. ¿Cómo 2 Abraham? 2. Uno abajo y otro arriba. Uno como Dios te ve y otro como tú te ves. Uno en el plano superior y otro en el plano inferior. Deme su atención para que que diga quién eres. Exactamente. Es decir, lo importante es cómo Él te está hablando, ¿sí? Cómo Él te ve. ¿Por qué la gente tiene un conflicto con lo que Dios le dice? Porque lo mira fuera del contexto de cómo Dios lo habla. Exacto. Lo miramos desde ¿Cuál nuestra es altura. todo el debate de Gedeón? Y Dios Exacto. habla en el contexto de naturaleza restaurada, Sí. de imagen de Repites Dios. eso, es muy importante. Él está hablando en el lenguaje de la naturaleza. De la naturaleza restaurada. La imagen correcta. Una imagen correcta. Pero tú muchas veces estás escuchando en la imagen como Israel redimido totalmente en el desierto, pero pensando como esclavos, concluyendo como esclavos, teniendo las mismas experiencias que esclavos tienen, a pesar de... Te dejaste definir por los acontecimientos inferiores. Egipto, Misraim en hebreo, viene de Mesarim. Mesarim son barreras. Vienes de un lugar donde no podías desarrollarte ni potencializarte. En ningún sentido. ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Sí? Donde estabas. Una ciudad que te evita desarrollar, que te evita crecer. Sales y cuando sales, Dios te presenta todo un proyecto de vida donde todo está definido por ti. ¿Cómo? Llegas al mar, al Yam Suf, y ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se abrió? Pues porque te paraste. No te hubieras parado y hubieras seguido con el plan y el mar se hubiera abierto. ¿A qué te sabe el maná? A lo que tú quieras que sepa. En las aguas, después de 3 días en camino, nos llevó a unas aguas amargas. Es el concepto que tienes de Dios, estás equivocado. Dios no es cruel. Te llevó unas aguas, pero las aguas no estaban amargas. Marihem. Dice, ellos estaban amargos. Las aguas no estaban amargas. Tú estabas amargo.
El maná que te sabía a lo que tú querías que supiera. ¿Por qué el mar no se abrió? Porque tú te detuviste. Fuiste libre, saliste libre, pero tienes que entender, todo depende de ti. Wow. Siempre aprendiendo, Pablo escribió a Timoteo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Entonces, y este es Hebreos capítulo 5 también, por este tiempo ya deben ser maestros y teniendo discipulados y E4 y cosas así, en el sentido que estás incluyendo, bendiciendo, levantando otros, pero siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. ¿Qué es el conocimiento de la verdad? ¿Quién yo soy a través de la obra redentiva del Señor Jesucristo? Este es el conocimiento de la verdad. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: Timo, tengas la misma buena profesión que Jesús tenía delante de Poncio Pilato. ¿Qué es lo que Jesús decía en frente de Pilato? Y si ves las varias comunicaciones en los evangelios acerca de esto, solo hay uno que es constante. Jesús nunca niega quién es, y al contrario, afirma, Él es el Mesías. Y Pablo está diciendo a Timoteo, esta es la clave, Timo, ¿verdad? Para que no agüites. Esta es la clave para que no te victimices. Esta es la clave para que no desvíes. Que esta profesión que Jesús tenía de la verdad acerca de quién Él es, a pesar del momento en cual estaba, se me explicó, seguía con la verdad de quién es Dios y quién yo soy en nuestro contexto a través de Él. Y creo que esa es justamente lo que Jesús estaba buscando que sus discípulos vieran. No estaba interesado en decir, mira, este soy yo y te voy a enseñar quién soy, sino cómo tú vas a empezarme a ver por cómo te vas a percibir a ti mismo. Cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los fariseos que soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y empiezan como a divagar, ¿no? Pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan, o que eres, no sé, quien sea que hayan dicho que era. Pero cuando pregunta, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y entonces en ese momento, yo creo que en ese momento Pedro se dio cuenta, mis conceptos son tan pequeños que necesito tus conceptos. Necesito verme a mí como tú me ves a mí. Y entonces empieza a decir, tú eres el Cristo. Entonces Jesús dice, y esa es la verdad. Y sobre esa verdad edificaré la iglesia. Una iglesia que derrota todo. Exacto, porque no hay otra cosa más que poder vernos en Cristo y saber que tal cual lo vemos a Él, así somos nosotros en este mundo. En tu luz, Salmo 36:9. En tu luz vemos la luz. Así es. Es algo que al final de cuentas él debió de haber concluido. Se lo podían haber dicho, pero no hubiera tenido el mismo efecto. Exacto, y es lo que pienso yo, que es puedes tener maestría, doctorado y tener conclusiones equivocadas el resto de tu vida, pero podrías simplemente decidir concluir en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? O a través de su obra. Dios podía haber hecho todo esto con Abraham en Ur Kasdim, ahí donde está. Pero le dijo a Abraham, Lech lecha, sal de ahí. ¿No lo puedes hacer aquí? Sí lo puedo hacer ahí, pero necesitas salir. Porque al final del camino lo que vas a aprender y lo que vas a recibir tendrá que ser fuera de esas ideas. Cultural, claro. Exactamente. Este era capítulo 12 de Génesis. 12:1. Y se me hace muy curioso también. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Estas son las cosas mayores que donde adquirimos nuestros autoconceptos, nuestra identidad y a una tierra que yo te mostraré cuál será una consecuencia mayor de esa tierra, de esta familia y esta casa. Exacto. Pero tiene que estar dispuesto a dar el paso, porque si vemos, no le ha mostrado la tierra. Exacto. Es una decisión de él. Sí. Es cuando Fonda casó conmigo, sabía que era maravilloso, pero no tanto. No había visto la extensión. Explica, esto es exactamente lo que está diciendo. Es decir, esto va a funcionar, pero tienes que entenderlo tú, hasta que tú lo concluyes.
¿Te acuerdas cuando estábamos hablando en una ocasión acerca de Adán Arishon, el primer hombre? Que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Bueno, Dios ya sabe que necesita a Adán una ayuda idónea. Que no sabe. El que no sabe es él. Ahora, ¿qué dice el Pero versículo lo va siguiente? concluyendo, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo siguiente? Y Dios creó todas las bestias todas las bestias del campo y se las trajo a él. Pero parece ser que nos brincamos. Estamos hablando de que no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Y de pronto me estás diciendo que creaste todos los animales y los trajiste. Porque hasta que Adán no se da cuenta que lo necesita, Dios Exacto. no lo hará. Le está dando la capacidad de concluir. Está edificando en él la capacidad de sin concluir. concluir correctamente, no hay un futuro. Así es. Exactamente, tienes que concluirlo. Salir, la palabra lech lecha en hebreo, sal, es sal por ti, pero también se traduce sal de ti, Wow. sal de ti. Entonces no solamente es sal por Como- ti, es sal de ti, sal de lo que tú estás pensando, sal de tus ideas, Ese sal se de lo llama que has concluido. arrepentimiento. Claro. Explica. Teshuvah, el arrepentimiento es un retorno al estado original, donde es tan fuerte el arrepentimiento que quita pecado, pero también quita buenas obras. Sí, pero la esencia es pensar diferente. Exactamente, pensar diferente porque es un nuevo, es un reposicionarse, dice, que te vuelven a poner en el contexto original. Ahora, en este contexto, Ish, hace un comentario de Dios sacar a Abraham de su carpa, ¿verdad? Y le obliga a ver estrellas. Cuando dice el pasaje, Lejeja, que salga de su casa, de su tierra, de su parentela, es similar a cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tienda y le iba a mostrar las estrellas. No hay manera que tú puedas ver tu futuro o lo que viene para ti, entre tanto estés inmerso en ese ego o en eso que te ha aprisionado. ¿Sí? Cuando hay una teshuvah, cuando hay un arrepentimiento, te posiciona en un estado tan alto que eres capaz de mirar como Dios ve. Eres capaz de mirar como Dios ve por la posición en la que Él te ha puesto. Ahora, fe es estar de acuerdo con lo que Dios está diciendo de ti. Claro. Entonces, Aunque no lo puedas ver. Aunque no, en ese momento yo creo que Dios está queriendo que Abraham ve lo que Dios está viendo. Exacto. Y no, porque su circunstancia es sin hijo, estéril, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios está queriendo que él concibe, ¿verdad? En dos sentidos, qué es lo que Dios está pensando, y por concluir, concibe internamente dónde este asunto va. ¿Qué pasó con Sara? Dios le dijo a Abraham que tenía un hijo. Sara rió. Todo el mundo sabe que Sara rió. Pero Sara no fue la primera que se rió. La primera que se rió fue Abraham. Fue el primero que se rió. Y Dios a Abraham no le llamó la atención. Pero cuando Sara se rió, inmediatamente Dios le dijo a Abraham, tu esposa se rió, Sara se rió. Y él va a hablar con Sara. Porque es importante que Sara crea. Porque es importante que Sara crea que va a pasar. Porque aunque Dios dijo, si Sara no lo cree, si Sara no concluye, no pasa. ¿Y el padre de Juan el Bautista? Igual. Exacto. Le cerraron la boca. Ahora, pero ¿Por? Porque no creía. Y antes de que arruinara todo con su incredulidad. Si él hablase en duda, sí. dañaría su futuro. Ah. Ahora, ¿qué pasó con Sara? Dice que Sara era una persona muy vieja, ¿ok? Bueno, y ella dice, ¿cómo es que mi señor, siendo ya un hombre viejo, yo también siendo una mujer vieja, ¿cómo vamos a tener hijos? Ok. Pasa más adelante, ¿qué sucedió? El rey entra a Abraham con su esposa y le dice, mira, tú eres muy bella, dirá el rey que pues, dile que somos hermanos para que no me maten y pueda yo seguir con vida. Ok, el rey la miró y la tomó y se la quiso llevar. Ok, y después Dios le habló al rey para que la regresara. ¿No que era vieja? ¿El rey va a tomar a una mujer vieja por esposa? No, pero era la manera como ellos habían concluido. Se veía a sí misma. Ellos se veían viejos cuando realmente no eran tan viejos.
tampoco se veía tan bien. Muy interesante nuestra práctica hoy. Pues ya nos está acabando el tiempo, necesitamos concluir. ¿Verdad, Scarlett? Concluyes un poco de lo que hemos estado practicando. Pues yo creo que el apóstol Pablo entendía mucho, muy claro que el verse en Cristo era capaz de transformar y de cambiar toda una vida de verse equivocadamente. Un momento de lucidez, es decir, un momento de luz en la mente, en el corazón, en el espíritu, y decidir verte en Cristo podía cambiar el rumbo de una historia, y él era el ejemplo más claro, ¿no? El modelo más claro de transformar una vida, de transformar una historia, al punto que, esto que él está escribiendo, no solo para Timoteo, sino para la iglesia de Éfeso, y no solo para Éfeso, sino ahora para todo el mundo, para que todos podamos comprender qué era lo que Jesús estaba logrando, qué era lo que Dios había planeado desde incluso antes, dice la Nueva Traducción Viviente, desde antes incluso de que todo existiera, ese ya era su plan, que nosotros fuéramos parte de Él y Él parte de nosotros. Y cuando podemos leer la carta a los Efesios, podemos darnos cuenta que si Dios tiene un orden desde el principio en sus pensamientos, esa es la manera en la que nosotros podemos ser gobernados desde nuestro espíritu y desde el orden que Él estableció. Y el orden es primero Cristo. Wow. ¿Ish? ¿Concluimos? Dice el pasaje, en el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mishle Proverbios dice que todo lo que Dios hace lo hace para sí, lo hace con un propósito. Está escrito que el heredero, aunque es heredero de todo, en nada difiere el esclavo. Así es. Sino que estará bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, no hay una diferencia entre una persona ignorante y un esclavo. Yo creo que la verdad viene a eso, viene a liberarte. Los principios que hemos estado estudiando son capaces de abrir un futuro mayor para la persona, si la persona es lo suficientemente capaz de creerlo o concluir con Dios. Todas las herencias, todos los regalos son recibidos por fe, sea de Dios o sea de tu tío. Y muchas veces es tan sencillo que es un tremendo tropiezo de entender que todo lo que Dios hace, lo hace vía herencia. Así es. ¿Se me explico? Y si no se trata que lo produzco, solo se trata que lo recibo, lo creo. Permite que todo sea posible. Así es. Y esto es lo que yo creo que estamos viendo aquí. Tenemos una universidad que se llama la Universidad Hayes Phillips, y estoy haciendo esto porque estamos haciendo posible licenciatura en teología. Y está acreditado totalmente por la Secretaría de Educación Pública de México. Pero hago este comentario porque Ismael es uno de los profesores en la licenciatura, ¿verdad? Y si tú tienes interés en esto, puedes hablar directamente a la oficina. O Scarlett, no sé si tú puedes dar un correo electrónico donde pueden comunicar directamente contigo, ¿verdad? No tengo yo ahorita un correo electrónico en este momento, pero pueden comunicarse a través de la página de Unihayes. Sí, de HP. Creo que Pero esto es algo que está sucediendo, y también tenemos otras carreras que están disponibles. Estamos por comenzar una maestría en administración pública también. Pero volviendo aquí a exegesis, este es un proyecto que a mí me está encantando mucho. Yo creo que concluiría con este versículo que ya mencioné de Pablo escribiendo a Timoteo: siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. El problema con la iglesia tradicional es que tiene mucho conocimiento, pero no ha tenido mucho encuentro, en el sentido de
no han descubierto quién somos en nuestra vivencia, ¿verdad? A través de la obra de Jesús, ¿verdad? Así es. ¿Despides, amiga? Para comunicarse a la Universidad Hayes Phillips pueden mandar un correo electrónico a inscripciones@unihayes.org o pueden conectarse directamente en el website de la universidad, que es unihayes.org. Estamos muy agradecidos de que estén con nosotros en esta exégesis y pues poco a poco se irá revelando toda la carta a los Efesios y mucho más. Muchas gracias a los dos por su tiempo y a todos los que están viendo este video, compártanlo con 2 o 3 personas para que se vaya revelando la verdad acerca de quiénes somos. Una despedida, amigo. Muchas gracias a Dios por este momento que pasamos juntos. Scarlett, gracias. Richard, muchas gracias. No, claro. Y este ha sido Exegesis, una presentación y producción de Comunidad Cristiana Internacional, Departamento de Medios. Nos vemos en la próxima.